Bien, con lo del gradiente. Ya había dicho, justo en ese momento, cuando nos hemos desviado un poco hacia lo del gradiente, estaba introduciendo lo que es la viscosidad. Coeficiente de viscosidad. Entonces teníamos que el esfuerzo ese tangencial, estrés tangencial, pues era proporcional en este modelo tan sencillo. Por cierto, ¿habéis visto, no, lo del modelo de las tablas? O sea, realmente es un flujo, movimiento laminar, como láminas. Tiene un nombre, aunque da igual eso. ¿Veis? Esta mañana cuando dije Poiseuille después de Couette, para mí Couette siempre estoy pensando en el circular, pero es cierto que también se le llama de Couette, por ejemplo, planar en este caso. Pero bueno, eso no pasa nada, no lleva nada a decir el nombre. Bueno, y ahora viene el punto aquí proporcional. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Vamos a utilizar la letra mu, coeficiente de viscosidad. ¿De acuerdo? Lo que va a caracterizar es decir, es cómo actúa el rozamiento entre capas. Cómo actúa el rozamiento entre capas de fluido. O entre el fluido y las paredes que lo contienen, un sólido en contacto con ese fluido. Unidades. Unidades del coeficiente de viscosidad, que si no se dice nada, tal como viene aquí la definición, aunque a lo mejor estaba dudando si decirlo, dinámico, es que se definen dos, ahora os digo cuál es el segundo, que normalmente yo solo utilizo este. O sea que si digo coeficiente de viscosidad estoy pensando en este. Las unidades en el sistema internacional, pascales por segundo. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, bueno, pascales, para comprobar que eso es cierto, ¿no? Sería newtons dividido por metro cuadrado por segundo. Si miráis aquí, esto era fuerza, ¿no?, por unidad de área, o sea que tendríamos ahí los pascales. Aquí tenemos metros dividido por segundo, dividido por metro. Si hacéis todo eso, pues lo que os queda es pascales por segundo. Hay una unidad que no sé si se seguirá utilizando, esto es en el sistema internacional, o MKS, metro kilogramo segundo, en la parte de mecánica. Hay una unidad antigua que cuando yo estudiaba, me acuerdo, física, pues de esto se utilizaba, que es el Poise. Sino que es relacionado con el sistema CGS, centímetro gramo segundo. Y así de memoria, ¿cuánto era 10 poises era si no recuerdo mal, un pascal por segundo era 0,1 poise. ¿De acuerdo? Bueno, eso como curiosidad, porque no sé muy bien si ahora, yo creo que ya solo utilizáis el sistema internacional. No os vienen con unidades raras, o sí, todavía os aparecen cosas raras de estas. Bueno, sí, lo digo así simplemente como diciendo, oye, si alguna vez os aparece, que no os extrañe, que por ahí hay unidades que son muy manidas, a veces, que tienen históricamente una razón de ser. Bueno, pero ahora viene el momento de dos aspectos importantes. Uno, he dicho que esto dejé caer, es constante, se me escapó la palabra. Lo voy a poner así,
es una constante. Y ahora viene la cuestión. Esto es una propiedad del fluido, como otras propiedades. Va a depender mu, pues puede depender de a qué temperatura. Si todos estamos pensando en el aceite, en un aceite lubricante, pues, y todos estáis pensando cómo sufren los motores en frío al arrancar, ¿no? Precisamente porque el aceite que lubrica está frío y el coeficiente de viscosidad es más viscoso. Entonces, ahí vienen los tiros. Cuanto mayor es la temperatura, la viscosidad normalmente disminuye. Lo veis si freís un huevo también. Pero esto sería, uno diría, bueno, depende solo de la temperatura, ¿no? En general, puede depender también de más características de la presión o de lo que yo quiero poner, que es, anda, a lo mejor depende también de la velocidad. En general, el coeficiente de viscosidad, aparte de la temperatura, que es lo primero que piensa uno, también puede depender de cómo es la velocidad a la cual se está moviendo el fluido. Curioso. Esto sería en general. Vamos a poner si os suena, porque a lo mejor os cuento cosas que ya os han contado y es muy, la verdad es que es muy así molesto, ¿no? Que a uno, los profesores, ¿no? Le cuenten una y otra vez el mismo rollo. Has puesto una U, sería una U, ¿verdad? Bueno, lo he puesto en U, porque como he utilizado aquí U solo, pero sí, tienes toda la razón. La velocidad. ¿De acuerdo? Eso en general, porque yo he puesto el esquema sencillo, claro, cuando se complica, en general. ¿Sabríais decirme un ejemplo de fluido en el cual la viscosidad dependa de la velocidad? Hay muchos, muchos y muy cercanos, iba a decir. El aire no es precisamente el... No, el aire no. De hecho, en el caso del aire depende de... Todos los fluidos son fluidos reales, o sea, que existen en la realidad y todos tienen una viscosidad. ¿De acuerdo? Cuando los hagamos ideales, ahora será el otro comentario que voy a hacer, es qué ocurre cuando no hay rozamientos entre las capas. Entonces tendremos que el coeficiente de viscosidad es 0. No hay viscosidad. Pero quitándonos eso, en los fluidos reales, a ver, no se os ocurre, pues lo tenéis bien cerca, en vosotros mismos los tenéis. La sangre, y muy cerca estaba pensando, bueno, en la pintura, claro, ahí ya está seca la pintura, pero los polímeros, es decir, en fluidos, los cuales su composición química esté hecha de cadenas largas, o en el caso de la sangre, que tenga constituyentes células alargadas. Entonces, claro, uno está pensando, ahí el rozamiento cómo actúa, en cómo está la orientación de esas cadenas, los polímeros, por ejemplo, cómo están su orientación puesta unos respecto a otros. Claro, cuando aumenta más la velocidad, o en la sangre, si la velocidad es mayor, pues tienden a alinearse las células alargadas en una dirección, en la dirección de la velocidad, o en los polímeros lo mismo. De tal manera que entonces, digamos, si uno está pensando en el rozamiento, cómo tropiezan unos con otros, claro, tropiezan menos, de tal manera que su viscosidad disminuye. O sea, que fijaos si es general. Entonces, la idea para vosotros, porque desde el punto de vista de la ingeniería, de vuestras aplicaciones, sí sería importante. Porque muchas de los compuestos importantes en ingeniería son de este estilo, polímeros, cosas de esas. Lo que pasa es que nosotros no podemos, eso ya es mecánica de fluidos avanzada en ese sentido, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer, pero sí el comentario, ¿vale? En general, y si suponemos que es independiente de la velocidad, por ejemplo, en el aire, es decir, ahí tú piensas, ¿por qué el aire? ¿Cómo son las moléculas de aire? ¿No? Pues tienes ahí oxígeno, nitrógeno, su forma pues es bastante, iba a decir, no hay una dirección claramente preponderante, por lo tanto no es así. En fluidos en los cuales solo dependa, por ejemplo, de la temperatura, o sea, independiente, vamos a poner, fluidos reales.
que son todos, en los que el coeficiente de viscosidad es independiente de la velocidad, reciben un nombre de, vamos a ponerlo en otro color, Newton ha dado nombre a montones de cosas, en particular a esto también. Fluidos newtonianos. ¿De acuerdo? Entonces, en los fluidos newtonianos tenemos, para este modelo que estamos utilizando, si estamos en un fluido que es isotermo, es decir, que no nos estamos fijando en variaciones de temperatura ni nada de eso, pues tenemos que es constante. Bueno, también otro aspecto que podría llegar a ser constante e isótropo. ¿Pero es constante en este caso, dice? Eso, o sea que los fluidos, que son los más sencillos, ¿no? Siempre trabajar con una constante es mejor que no trabajar con algo que depende de la propia velocidad. Porque entonces ya no podrías decir claramente que el estrés, el esfuerzo tangencial, es proporcional al gradiente de la velocidad, porque tienes un término por delante que también depende de la velocidad. ¿Entendéis el asunto? Entonces ya no sería correcto decir eso, hay más. Bien, pero cuando uno dice constante, claro, uno piensa que hay que añadir, porque hay muchas propiedades físicas que pueden ser isótropas o anisótropas. Por ejemplo, la luz, o sea, digamos cómo es el coeficiente 1, así para vosotros, coeficiente de refracción, ¿no? Cristales, ¿no? Y cosas de esas. ¿Cómo se transmite la luz? Tú estás en un punto y mandas un rayo de luz, ¿cómo se transmite en una dirección dentro del medio? Puede depender de en qué dirección te estás moviendo. ¿Por qué? Por la estructura cristalina del medio. ¿Entendéis? Aquí podría pasar, o sea, que cuando digo eso, es lo más sencillo, que lo que tenemos es una constante pura y dura, vamos, sin más. ¿Vale? No depende de nada de eso. Bien. Así, el otro aspecto que teníamos. Ya, los fluidos, que son todos reales, todos con viscosidad, pero haremos, naturalmente, estudiaremos. Ya veis que incluso en los fluidos reales lo que vamos a estudiar es fluidos newtonianos. Pero todavía podremos hacer una cosa mayor, más fuerte, que es considerar que no tienen viscosidad. Y como se utiliza mucho en inglés, y la palabra es, y la traducción, que yo a veces he metido la pata y hago la traducción spanglish del inglés, y eso es una burrada, porque realmente no existe, pero voy a intentar escribirlo lo más claro. Como se pronuncia bien en inglés, implicit. Eso se refiere, siempre que veáis un texto en inglés de fluidos y veáis la palabra, esto se está refiriendo a fluidos sin viscosidad, ideales. ¿De acuerdo? Y es muy común que lo veáis, por ejemplo, en los textos que he puesto, pues puede aparecer eso perfectamente. Sin viscosidad. Anda. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en los fluidos ideales? Puede haber, ahora fijaos, cuando dije en fluidos reales, si están
en movimiento, o sea, si están en movimiento con gradientes tenemos esfuerzos tangenciales, ¿de acuerdo? O si pones un esfuerzo tangencial lo mantienes en movimiento, no puede estar estático. Ya, pero en los fluidos ideales que estén en movimiento, esas capas estén unas moviéndose respecto a otras, ¿qué ocurre ahí con los esfuerzos esos tangenciales? Los esfuerzos tangenciales son también nulos. Es decir, que en los fluidos ideales, al no tener viscosidad, las fuerzas dentro del fluido o del fluido sobre sólidos que hay adentro siempre van a ser fuerzas cuya dirección es normal, perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Eso es una característica importante de los fluidos ideales. ¿Cómo lo podría uno pensar? O sea, decir, ¿por qué eso es así? Ponedlo al límite. Haced el coeficiente de viscosidad cada vez más pequeño, tendiendo a cero, y aplicáis un estrés tangencial, o sea, un esfuerzo tangencial, por muy pequeño que sea. ¿De acuerdo? ¿Eso en qué se reflejaría? En que el ritmo al cual se está deformando el cuerpo tiende a infinito. Y ahora uno piensa, ¿y eso puede pasar en la realidad? Es decir, que un esfuerzo finito produzca un ritmo de deformación infinito, y uno dice, no. ¿Cómo puedes evitarlo eso? Precisamente no pudiendo haber esfuerzos tangenciales en ese medio. Porque si existiesen, producirían ritmos de deformación infinitos, lo cual no coincide bien, ¿no? O no cuadra bien con la realidad, ¿no? No puedes tener un ritmo de deformación infinita. Por lo tanto, en los fluidos ideales, esfuerzos tangenciales. Tanto si el fluido se encuentra, que eso es lo que en reposo, en equilibrio, como si está en movimiento. Es decir, en los fluidos reales, si se encuentran en reposo, los esfuerzos tangenciales son cero, no existen. Pero si están en movimiento, sí son distintos de cero, pueden ser. Mientras que en los fluidos ideales, me da igual que esté en reposo que esté en movimiento. Para cualquier tipo de situación, el estrés tangencial, los esfuerzos tangenciales son nulos. ¿Bien? ¿Entendido? Fluidos reales, fluidos... Ah, bueno, sí, otra que lo tenía por aquí esquina, ya que estamos en lo de los conceptos. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Vais? Pues, cuanto más feedback me deis hacia mí, pues me hacéis un favor, lo mismo que os dije en mecánica. Con vuestras preguntas me ayudáis a saber cómo va la cosa. Si no preguntáis, ya sé cómo va la cosa, mal. O sea, que también me ayudáis, si no me preguntáis, también me estáis ayudando, pero me deprimís. Vale, dime, Laura. En este último caso, ¿cómo sería la fórmula entonces si el estrés tangencial es cero? O sea, en los fluidos ideales, ¿no? Simplemente, ¿qué tienes esto? Sin más. Lo que he discutido de palabra es, digamos, por qué, cómo, si esto es así, ¿qué es lo que ocurre con las fuerzas que podemos tener perpendiculares a la superficies o tangenciales? ¿Cómo son en este tipo de fluidos? Y uno dice, pues si esto es cero, y lo que te dije al final es, intenta hacerlo tendiendo a cero. Ese mu cada vez más pequeño. Y tú pones tau, un tau finito. Eso no, lo dejas, ¿no? Y vas haciendo mu cada vez más pequeño, más pequeño. Pues lo que, claro, uno dice, pues si tienes aquí esto, ¿no? Voy a ponerlo, que eso no lo hice, es cierto. No lo escribí. Teníamos esto. Si esto desciende, esto es finito, o sea, es un número, claro, no me queda más remedio
Si esto baja, lo otro tiene que subir para que el producto me sea... Claro, si esto tiende a cero, esto tiende a infinito. Y es ahí cuando dije, claro, pero en algo que exista real, ¿puede haber ritmos de deformación infinitos? No. O sea, que de repente ¡plac!, estalla un extremo de la tabla o de la capa de fluido infinitamente alejado. Eso no puede ser. ¿Vale? Por lo tanto, la única manera de que eso pueda existir es que esto sea cero. Eso es lo que quise decir ahí matemáticamente. Porque recordad que este tau es el esfuerzo tangencial en el modelo que hemos hecho. No normal, sino tangencial. Una pregunta, ya que estamos en esto de aceites, o sea, viscosidad y demás, por ejemplo, los aceites de los motores de los coches, hay una gama muy amplia, no entramos en los fabricantes, en las marcas, sino, por ejemplo, ahí me vas a pillar, sí. En las individualidades de, por ejemplo, 40W5 o así, entonces, o 5W30, 5W... Sí, el SAE, ¿no? No, sí. No utilizan SAE, bueno, ahí depende del ¿no? Entonces, cada motor que no sé cuál es. necesita una de estas especificaciones, que supongo que son las propiedades de las moléculas o la viscosidad. Sí, claro, ahí es la composición química del asunto. Un aceite que le va bien a un motor, a otro motor no le va bien, ¿pero por qué? ¿Por el motor, por el ajuste, por ejemplo, de los sanos del émbolo, o por qué? Pues no lo sé. Vamos, no lo sé. O sea, ahora mismo no lo sé. Me has pillado. Cuando dije me vas a... No lo sé, porque de eso no, primero no entiendo y no... Quizás podría darle vueltas un rato a pensar como... Vamos a pensar un poco, porque, ¿lo veis? O sea, la pregunta es, lo más fácil es la memoria. Joder, lo habré leído en algún sitio, estoy perdido. Sí, lo del SAE, alguna vez me ha interesado esas cosas. Pero, un segundito. Claro, ahora piensa en lo siguiente. Piensa, estás en Rusia, estás en Alaska, estás en Canadá, o estás yo qué sé, en Brasil, ¿no? Los coches, tienes el mismo modelo de coche, pero yo diría que el mismo, no lo que has dicho tú, no modelos diferentes de motores, sino el mismo motor en condiciones diferentes. Yo diría que en Brasil el aceite que le ponen al Volkswagen o a lo que sea es un aceite diferente que el que le meten los rusos para aguantar ahí el frío ese siberiano. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es precisamente que el rozamiento sea menor. Tened en cuenta una cosa, ¿en qué se refleja? Ya que sé que os gusta eso, ¿no? Ahí ya dice, anda, pues mira, eso puede ser interesante. Si la viscosidad es muy grande, el rozamiento es grande. Si el rozamiento es grande, hay mucha disipación de calor dentro del motor. ¿De acuerdo? Claro, y si hay disipación de calor, ¿qué ocurre con las piezas? Se dilatan. Se gastan, pero ¿por qué? Porque se dilatan, ¿no? Unas contra otras y el gradiente, una está más fría todavía, la otra se ha calentado más, aprieta más, y ahí es donde se produce el desgaste y que luego pierda aceite el coche como un... ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que necesitas es aceites específicos, es decir, pues si va a arrancar en frío a menos 20, pues hombre, le tendrás que poner una composición química de tal manera que el coeficiente de viscosidad sea adecuado a esa temperatura. Lo que ocurre es que, y no sé de química de eso, pero me estoy imaginando es que si lo puedes hacer a esa temperatura, cuando la temperatura es muy grande te va a ir fatal. Por eso los márgenes esos de... Si he dicho alguna burrada y lo sabéis mejor, me corregís. ¿Entendido? Por eso lo del para cuál temperaturas, eso del site, si 30, 50, que si no sé qué y no sé cuántos. ¿Sabéis cómo arrancaban los motores en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, todavía, sí, pero de eso he leído mucho. Hacían fuego debajo del tanque. ¿Ah? Y rezaban que arrancase, iba a decir, porque claro, joder, si te quedas sin el tanque, estás un poco jorobado. Sí, no, os estoy contando una verdad como un templo, ahí en eso otra anécdota, es que yo he conocido una persona, más de una, que ha luchado por parte alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacían? Tenían solo dos opciones, esa si la apagaban y otra que hacían, no parar nunca el motor. Pero claro, el consumo, fijaos lo que consume un cacharro de esos, se quedaban sin combustible, es decir, que
perdías tenían que abandonar el tanque, se quedaban sin combustible y entonces raca. Entonces, o lo apagaban o lo dejaban encendido para que no se... Pocas opciones más tenían. Salvo, claro, si estaban fabricando tanques en Alemania para temperaturas que no estaban adecuadas a la guerra en otras condiciones. Bueno, eso en cuanto a los aceites. ¿Alguna cuestión más que había por ahí? Me parece que querías preguntar. Para decir eso, que depende del numerín de los aceites, por ejemplo, el 5W40 Sí. Es menos viscoso que el W40, se utiliza para zonas más frías. Claro, el 5 se refiere a la temperatura, ¿no? Quizás, o algo, la indicación, ¿no? ¿Cómo es? Sé, ¿no? Creo que sí, ¿no? Depende de la temperatura. Sí, claro. Si estás en un clima cálido, Efectivamente, eso. O sea, eso es lo que necesitas. O sea, que no es la diferencia del motor, sino en qué condiciones lo estás. O sea que, por ejemplo, un coche que se importara de Alemania, cuando lo importaran, por ejemplo, depende de qué zonas de América Latina o Sí, a África, a Dakar o demás, la configuración del motor, en vez de poner, por ejemplo, que era El aceite lo cambiarán probablemente, sí. 30, la chapita pondrían que en ese motor, para esa zona, Sí. como tiene esa matriculación, tiene que Sí, tener... yo creo, la respuesta es creo que sí, no digo que sí seguro, pero vamos, me jugaría una mano. Mira, ya que os gusta eso, el gasoil. El gasoil, sabéis que se solidifica, se hace, claro, la viscosidad, se hace pastoso, ¿no? En climas muy fríos. Entonces, el gasoil que se utiliza, por ejemplo, por ahí en Finlandia o en Suecia, bueno, un truco es mezclarlo con gasolina, creo, una cosa de esas para evitar. Pero el gasoil que se utiliza en determinadas zonas, ¿no?, más templadas, frente al gasoil que se utiliza en zonas frías, es diferente. Si coges un gasoil de aquí y lo metes en Rusia, pues te puedes encontrar con que las válvulas del combustible se han quedado todas atoradas. Otra vez, cuestiones de fluido, porque es la viscosidad de ese fluido en particular. O sea que no solo son los aceites, sino también los combustibles que se utilizan en cada zona. Bien, yo hablaré en mecánica de fluidos alguna vez de temperatura, pero no será, digamos, lo más fundamental. Otra cuestión que podíamos aclarar antes en esta introducción. O sea, hemos visto fluidos newtonianos, fluidos no newtonianos. Una distinción va a ser entre fluidos, lo dije esta mañana, entre fluidos compresibles e incompresibles. De ahí la cuestión es si, no en el estrés tangencial, sino si tú tienes un volumen de fluido y lo sometes a fuerzas normales, ¿no?, ¿cambia el volumen o no cambia el volumen? Bajo la acción de fuerzas normales a ese volumen de fluido. Entonces, en fluidos compresibles, tú aprietas y lo comprimes, es decir, cambia su volumen, se vuelve más pequeño. O sea que uno podría mirar ahí como la variación por unidad de volumen, cómo cambia ante una acción, pues, de una fuerza normal de esto. Si es incompresible, entonces lo consideramos que no cambia el volumen. Es decir, y ahora uno está pensando fuerzas normales. ¿A qué son debidas a las fuerzas, o sea, esas fuerzas normales a la superficie? A la presión que tenemos en cada punto de la superficie. Entonces significa que la densidad, a uno dice, claro, si cambia el volumen, tú tienes una determinada masa de fluido y cambia su volumen, ¿qué es lo que está cambiando? Es decir, que nos tenemos que fijar en la propiedad, en otra propiedad del medio, del fluido, que es la densidad. En el capítulo en el White, en el Sones, incluso viene un capítulo, el capítulo 2, que es todo propiedad de bla, 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 ¿no? Pues tendríamos, en cuanto a la densidad, uno diría, pues la densidad es una propiedad que puede depender de la temperatura, en general,
y puede depender de la presión P a que se encuentra. Entonces, en fluidos incompresibles, lo que tenemos es que la densidad es independiente de la presión. ¿De acuerdo? Claro, ahora uno piensa en la distinción también en fluidos líquidos y gases. Ahí viene lo que nos han contado desde que éramos pequeñitos, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿en qué se diferencian unos y otros? Bueno, en las fuerzas de cohesión, evidentemente. Es decir, el comportamiento es lo que hemos discutido hasta ahora, da igual que sea un gas, que sea un líquido, lo que he dicho. Pero ahora uno viene y dice, bueno, pues si las fuerzas de cohesión son mayores o menores, si tú lo tienes en un recipiente, los gases tienden a llenar el recipiente, bla, 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 todo eso, ¿no? Y en los líquidos, no. Es decir, que realmente únicamente podemos tener fluidos con superficies libres. ¿Entendéis lo que significa una superficie libre? Que haya, ¿no? O sea, tengo un recipiente con agua, en contacto con el aire, la superficie libre. Solamente podemos tener superficies libres en fluidos que son líquidos, porque en gases tienden a llenar todo el espacio que le des. O sea, tú le das más espacio y tienden a llenar ese espacio. Le das más y todavía más, de tal manera que no tienes una superficie. En la atmósfera no hay una superficie por arriba que lo limite. Por lo tanto, vale. Eso en cuanto también, que se me había olvidado, en cuanto a líquidos y gases. Pero sí me he acordado ahora, en particular, porque uno dice, claro, desde el punto de vista de la compresibilidad, los gases, uno dice, hombre, los gases van a ser fluidos compresibles sí o sí, ¿no? Es algo muy fácil. Cuida, ahí es donde viene la cosa. Depende del problema. Es decir, que para ciertos problemas muy interesantes, por ejemplo, aviones, alas de aviones que estén en un régimen subsónico, es decir, que ahí el parámetro frente al cual estás comparando es la velocidad que tiene el objeto frente a la velocidad del sonido en ese medio, el número Mach, ¿no? El Mach. Pues si la velocidad del avión es mucho más pequeña que la velocidad del sonido, entonces puedes seguir considerando el aire que está fluyendo alrededor de las alas como un fluido incompresible. Claro, el problema es, tú intentas hacer el problema lo más sencillo posible y las leyes o las ecuaciones que gobiernan el movimiento de un fluido compresible son más difíciles que las de uno incompresible. Es decir, que nuestra parte, en todo caso, en lo que hagamos, por lo menos en dinámica, se va a referir casi siempre a fluidos incompresibles. Y veremos cómo es, entonces, recordáis que hay un capítulo que es conservación de masa, ecuación de continuidad, os enseñaré cuál es, en ese caso, para fluidos compresibles e incompresibles, cómo es esa relación, para ambos, porque ya estáis pagando por un poco más. 50, tengo que tener cuidado que a las 8 nos cierren. Quizás, sí, está sonando mi teléfono. Un minuto, dos. Quizás hablar un poco en 2 minutos de... Lo mismo que realmente os he engañado desde el principio, porque he estado utilizando modelos, o sea, ecuaciones o esquemas, en los cuales implícitamente estaba considerando el medio como un continuo que está llenando el espacio, o sea, os estaba engañando. O sea, os estaba utilizando una hipótesis sin haberosla contado antes, pero bueno, no, las cosas son así. Es decir, muchas veces no sabes por dónde empezar. Quizás ahora sea más conveniente. Hipótesis del continuo. Entonces ahora uno tiene que pensar en este medio, el fluido, en qué está constituido, en moléculas y átomos. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, pensad, he hablado de la velocidad y de la temperatura, solamente de esas dos cosas, de esas
dos propiedades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de un elemento de fluido. Claro, digo, anda, pues el fluido realmente van a ser como bolsitas, ¿no? Y ese es el modelo que utilizo yo mucho. Es decir, ahora os tenéis la imaginación al poder. ¿De qué está hecho el fluido? De bolsitas. Esas bolsitas, la pared son membranas. Sí, membranas que no podéis ver, pero son membranas. Y lo que hacen es aislar cada elemento del fluido del otro. Y cada bolsita tiene sus moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la velocidad del fluido en un punto del fluido, nos estamos refiriendo a la velocidad del elemento de fluido de esa bolsita que está en ese instante, en ese punto del espacio que estoy considerando. ¿De acuerdo? Genial. Pero claro, en un punto, realmente lo que estás haciendo es que esta bolsita es infinitesimalmente pequeña, muy pequeña, para poder asignarlo a un punto, alrededor de ese punto. Y lo que estás haciendo es mirar todas las moléculas que tiene esa bolsita y hacer el promedio, la media de la velocidad que tienen las moléculas dentro de esa bolsa. Y a ese promedio dices, pues es la velocidad en ese punto. Y ahora pensad, para hacer un promedio y que tenga sentido estadístico, ahora vienen las matemáticas, tienes que tener un número muy grande de moléculas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si son pequeñas, si tienes un número muy pequeño, no tiene sentido el promedio estadístico. Entonces, la cuestión es, en la hipótesis del continuo, es que tú puedes utilizar el cálculo, es decir, infinitesimales, distancias, volúmenes infinitesimales, es decir, que cuando escriba delta diferencial de V, un volumen infinitesimal, me estoy refiriendo al volumen de un elemento de fluido o del espacio, de tal manera que es todo lo pequeño que yo quiera desde el punto de vista matemático, pero aún así sea lo suficientemente grande para que tenga un número ingente de moléculas. Es decir, que me permite, tengo el permiso de seguir usando las derivadas y las integrales, pero sin perder de vista que el número de moléculas que tiene que haber es suficientemente grande para que tenga sentido los promedios. Por ejemplo, en la temperatura, y con eso lo dejamos. ¿Qué es la temperatura en este punto? Cuando yo dije aquí, en el aire, ¿cuál es la temperatura en este punto, en este instante? ¿Tiene sentido eso? Probablemente en el punto donde me estoy fijando no hay nada, porque tengo átomos, el núcleo ocupa nada, los electrones están dando vueltas por ahí, es decir, que la probabilidad es prácticamente de que no haya nada en el punto que tú has considerado. ¿De acuerdo? Pensad en eso. Y ahora uno dice, claro, es que realmente la temperatura, lo que estás pensando es te está dando la idea de cómo es la energía cinética en ese... la energía cinética en ese punto del espacio. El promedio de las moléculas o átomos que hay en torno a ese punto. Y para eso, ese promedio necesitas muchas moléculas. Y ahora dices, ¿y si el fluido está muy enrarecido? No hay hipótesis del continuo y no tienes más remedio que trabajar desde el punto de vista, como dice el Shaughnessy, molecular del fluido. Y eso es otra parte. Nosotros siempre consideraremos que podemos hacer y considerar que todo el fluido está llenando de esa manera el espacio. Bolsitas que llenan todo y que cada una tiene un tamaño infinitesimal, pero un número muy grande de moléculas, de tal manera que todas las magnitudes físicas promedio tengan sentido. Y ahí lo dejamos.